Bueno, yo quería compartirles así como muy sencillamente como algunas líneas que creo que pueden tener que ver con esta espiritualidad que también me invitaba Daniel a compartirles y, y que es como ir encontrándole un poco del sentido, ¿no? A lo que uno viene acá leyendo, estudiando, metiéndose eh, y el desde dónde, porque si no suenan muchas veces como cargas, como algo más que hacer, como algo impuesto, o una moda, o solo para algunos, pero creo que tiene que ver con cuestiones muy, muy hondas de nuestra espiritualidad y de nuestra forma de entender la fe, ¿no? Quería compartir primero como una de las frases que suele ser así como bien citada, que es una que parte de una carta del Papa al pueblo de Dios en 2018, ¿no? Cuando empieza a hablar fuertemente de este tema de los abusos, con el tema de Chile. Dice, si un miembro sufre, todos sufren con él. Estas palabras de San Pablo resuenan con fuerza en mi corazón al constatar una vez más el sufrimiento vivido por muchos menores a causa de abusos sexuales, de poder y de conciencia, cometidos por un notable número de clérigos y personas consagradas. Un crimen que genera hondas heridas de dolor e impotencia, y en primer lugar en las víctimas, pero también en sus familiares y en toda la comunidad, sean creyentes o no creyentes. Mirando hacia el pasado, nunca será suficiente lo que se haga para pedir perdón y buscar reparar el daño causado. Mirando hacia el futuro, nunca será poco todo lo que se haga para generar una cultura capaz de evitar que estas situaciones no solo no se repitan, sino que no encuentren espacios para ser encubiertas y perpetuarse. El dolor de las víctimas y sus familias es también nuestro dolor. Por eso urge reafirmar una vez más nuestro compromiso para garantizar la protección de los menores, de los adultos en situación de vulnerabilidad. Creo que desde este lugar como que surge como mucha conciencia de que no es algo que sea opcional, ¿no? De que es una realidad que acontece y que es algo que hay que ponernos, ¿no? Como las pilas en serio, es decir, es la oportunidad para estar ahí. Y a partir de las reflexiones de la CLAR, que nos viene compartiendo también Daniel, desde la espiritualidad y el cuidado, como intenté agrupar como en cuatro elementos, eh, cuatro líneas que creo que tienen que ver con esta espiritualidad y el cuidado y que van como congregando las temáticas. Un lado, la compasión y la empatía, la responsabilidad y la rendición de cuentas, la transparencia y la apertura, y por último, la humildad y el autocuidado. Entonces, mi idea como ahora es ir como entrando un poquitito en estas líneas y esbozando como algunas eh, de los ámbitos que se abren cuando nos acercamos desde ahí. Me parecía sí o sí como el primero y necesario arrancar por la compasión y la empatía. Y entiendo que ayer también, no sé si estuvieron con Nico, pero me imagino que habrá dado desde estas dinámicas tan lindas de la comunicación no violenta. ¿Eh? ¿No? ¿Nada de eso? Ah, bueno, pensé que era ahí. Pero bueno, siempre viene bien. Eh, Agus, ayer estuvo Michael con nosotros. mira, está bien. Eh, bueno, algo de Michael va a aparecer, o de lo que Michael también me compartió alguna vez en la vida, ¿no?
Pero sí, esto de poner como primer lugar la compasión y la empatía. Cuando nos acercamos a esta espiritualidad del cuidado, y lo que primero hace es como poner a las víctimas en el centro, ubicándolas en un lugar central de, de la experiencia, del esfuerzo, de las opciones, ¿no? ¿Qué opciones tomamos para poner a las víctimas en el centro? Y esto va a implicar una dinámica de escucha, ¿no? De cómo escuchamos a los heridos, cómo escuchamos el dolor, cómo nos escuchamos nosotros, ¿no? Porque se habla así de las víctimas en sentido pleno, y después también las víctimas secundarias, todos aquellos que por estar cerca y vinculados a la persona que ha sido víctima también son heridos, ¿no? Muchas veces las comunidades, nosotros mismos, como comunidades. La hospitalidad como un elemento clave, ¿no? En la compasión y la empatía de cómo recibimos, cómo disponemos nosotros los ambientes, qué hacemos con nuestras casas, qué hacemos con las comunidades, cómo nos recibimos mutuamente. Eh, el salir de sí, porque el que quiere ser compasivo y empático tiene que hacer espacio, ¿no? Y, y dar la posibilidad que el otro sea. Y si siempre somos nosotros, el otro no tiene posibilidad de ser. Intentaba retomar, no sé si lo habrán abordado explícitamente también en el capítulo pasado, pero esta dinámica que también propone el hermano David, ¿no? Implica el detenernos, implica mirar y desde ahí actuar. Y también marcaba uno de los elementos claves, que es la confianza. Ahora sí entiendo que la oración volvió a ir un poco para ese texto tan cercano nuestro de Francisco, de manifiéstense mutuamente sus necesidades con la confianza. Eh, y cómo la confianza es muchas veces, y es lo que primero se hiere, se lastima, se daña, y empieza a surgir toda una cultura de la desconfianza. Como entrar a una espiritualidad de la confianza nos pone en otra clave. Más o menos, ¿se escucha, Nico? ¿Vamos bien? Sí, 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 se escucha bárbaro. Buenísimo. Uno de los temas que creo que están cercanos acá a esto de la compasión y la empatía es de encontrarnos con Jesús como víctima. Y una de las cosas que me impactó en este tiempo, así, fue uno de los textos de un señor que se llama David Toms, que habla de crucifixión y abuso sexual, como acercarnos a este Jesús que fue víctima, en sentido así de que su cuerpo fue desnudado, fue maltratado, fue expuesto, hubo agresiones sexuales, ¿no? En el proceso de crucifixión, eh, y acercarnos como cordialmente a este Jesús que es víctima en ese lugar, ¿no? Víctima de un acontecimiento violento, eh, atraviesa en su sexualidad, en su carne, en su humanidad. Eh, y ahí se me hacía la pregunta, ¿no? Y estos autores, después de exponer esta lectura, que dicen, bueno, muchas veces como que se lo saltea a Jesús en esta situación tan basal, algunos dicen, bueno, como que hay un rechazo de ubicarlo a Jesús como víctima, porque a veces también pensamos que las víctimas tienen algo de culpa y qué sé yo, y entonces nos separamos. Pero bueno, tal vez ahí ponía la pregunta, ¿qué nos pasa a nosotros, con las víctimas, qué nos generan?
Y el Papa Francisco, en la carta que le escribe al pueblo de Dios, que peregrina en Chile después de haber estado, dice, una iglesia llagada es capaz de comprender y conmoverse por las llagas del mundo de hoy, hacerlas suyas, sufrirlas, acompañarlas y moverse para buscar sanarlas. Una iglesia con llagas no se pone en el centro, no se cree perfecta, no busca encubrir y disimular su mal, sino que pone allí al único que puede sanar las heridas y tiene un nombre, Jesucristo. Junto con esto me parecía como interesante poder pensar como algunas consecuencias de algunas teologías que están, ¿no? Si vivimos como desde una teología de la abundancia y el éxito que fomenta más bien como un consumismo religioso de cuánto se participó, qué logramos hacer y qué no, o acercarnos a la propuesta de una teología de la cruz, una pedagogía del fracaso, y donde se nos cuestiona, ¿no? En la presencia de Dios y la ausencia de Dios en el dolor, desde ese grito de Jesús en la cruz, la incomodidad para permanecer ante el dolor, como en aquellos que han sido víctimas, ¿no? se da la pérdida de una posibilidad de una imagen de Dios, porque queda muy destruida, que habrá que hacer un camino para sanar siempre. Eh, el Papa también va a hablar muchas veces de que debajo de la crisis de los abusos sexuales hay siempre primero una crisis de abusos de poder. Y en este sentido va a empezar a hablar y ponerle palabras como a los abusos de poder y de conciencia. Ahí puse después también como una palabra de Francisco que la descontextualicé a propósito, pero como que a veces que me la encuentro me hace difícil en este tema de aceptar y de asumir las cosas que pasan, ¿no? Del testamento dice, yo no quiero en ellos, en los sacerdotes, considerar pecado, porque discierno en ellos al Hijo de Dios y son señores míos. Y lo hago por esto, porque nada veo corporalmente en el siglo del mismo Altísimo Hijo de Dios, sino su santísimo cuerpo y su santísima sangre que ellos reciben y que solo ellos administran a otros. Y desde estos lugares eh, que pueden ser viciados, quería compartir un breve testimonio es de un libro que hace un Dismas de Lasus, eh, y Aquerar el ánima, no me acuerdo cómo era en español, los abusos espirituales en la vida religiosa. Y este es el testimonio que deja escrito una joven que hizo un proceso de entrar en un convento y, bueno, empieza a sufrir abusos. ¿Quieres entregar todo? Es una cosa muy grande. Ya había sentido en la oración que la vida contemplativa estaba hecha para vos. Estos son como los registros que va haciendo esta víctima como en un diario de su experiencia. La vida contemplativa, wow. Sí, creo que Dios te ha elegido en el camino más verdadero de todos, el de la vida religiosa, el de la mayor felicidad. Verás, irás de una cima a otra, hacia la cima más alta. Es bueno que elijas un padre espiritual ahora. Es un vínculo único de confianza que se crea en un sacerdote, particularmente cercano a ti para guiarte en tu camino personal. Firmeza benévola de un padre. Solo contigo, tanta intimidad, padre. Has sido un verdadero padre para mí durante 2 años. Muy bien. Entonces, déjame guiarte. Ábrete con gran docilidad al espíritu para dejar de formar en una niña de luz. Empieza ya a hacer de tu vida una vida de oración para ponerlo todo en las manos de Dios.
Nos veremos una vez por semana y vendrás a la misa que celebro por la mañana en la capilla. Sí, padre, gracias. Ya estaba volando. En los días siguientes, mi padre espiritual comenzó a revelarme los secretos del espíritu joánico que nos sumerge en la mayor intimidad con Dios. Cuando dos almas contemplativas se unen en un lazo de amorosa amistad, experimentan el amor más grande que se puede experimentar en la tierra, mayor que el de los esposos, cuyo amor es solo natural. El amor entre dos esposos, que lo dan todo en la vida religiosa, es un amor divino. Entre dos personas. En este amor es lícito experimentar cierta ternura. El padre fundador escribió algunos textos hermosos sobre este tema. Es un secreto que nos une. No es bueno contárselo a otros, porque es posible que otros no los entiendan. Es un regalo de Dios, sumamente delicado, dice tomando mi mano de una manera increíblemente tierna. Nunca había recibido tanta dulzura de un hombre. Revuelta. Te asalta una pequeña duda. No te opongas a este hombre santo. Todo se vive en Dios. Prueben su bondad y den gracias. Nuestro vínculo se fortalece día a día. El padre me lleva a ver un lugar que le gusta especialmente, me toma en sus brazos, comienza a hablarme de sí mismo, a confiarme de una forma u otra, me lleva a mi casa y luego se queda allí a almorzar. Me invita, privilegio supremo, a asistir a una celebración eucarística, él y yo solos. Poco a poco se convierte en el centro de mi vida. Estoy llena de este vínculo. No entiendo por qué este hombre, respetado y con exceso de trabajo, pueda concederle este tiempo a mi personita. Me siento profundamente valorada. Finalmente soy alguien, soy apreciada, valgo la pena. Desde que he tocado fondo, Dios me concede la gracia inaudita de tocar la cima en un instante. Llego a pensar que es demasiado bello para ser verdadero. Ah, si solamente habría medido hasta qué punto esta intuición era correcta. Me pide que realice unos servicios. Me doy cuenta de que estoy dispuesta a aceptar cualquier cosa que me pueda pedir, una y otra vez. Así que paso una tarde archivando ficheros para él. Ese día se me acerca, me acaricia la mejilla y luego se acerca para besarme en la boca. Lo rechazo. Me dice que esta renuncia será dura para él. Todo se mezcla en mi cerebro. Las verdades se desplazan entre sí. Los nudos se aprietan mientras lucho por desatarlos. Entonces ya nada funciona. Como si de repente me volviera estúpida. Cortocircuito. Lo imposible no existe, no hay, no pasó, nada. Y vuelvo a verlo, regularmente. Él tiene mi cerebro, mi corazón, mi alma, mi espíritu y mi cuerpo en sus manos. Toma mis manos y las retira, las cuales retiro demasiado tímidamente para introducirlas debajo de su bata y luego en sus nalgas y acariciarlo. Tenemos que hablar, padre, me susurra al oído. No, nosotros no, ya no necesitamos palabras, pero no sé si quiero. En el amor dictado por la amistad se tienen los mismos deseos. Toda la enseñanza del fundador, la verdad, ¿quién soy para resistirlo? Debo quererlo. Docilidad. Déjate guiar por aquellos que son más grandes que tú en la dependencia que te libera. No dudes, estaría haciendo el trabajo del divisor. El amor supera la inteligencia. Todo lo que se necesita es el pensamiento del Padre. Todo se dice de su boca. Cuando un día le hablo a mi padre espiritual de ese joven que me ama con un amor tan hermoso y del cual estoy a punto de enamorarme, me advierte, estoy tentada. Esta relación humana es quizás un peldaño que necesito ahora para ascender al cielo.
Pero eso es todo. Según mi padre espiritual, tengo que decirle a este hombre con delicadeza, pero con firmeza, que se distancie para no entorpecer el plan de Dios para mí. Me hago oblata, sola, sin mis amigos y familiares que no entienden tanto extremismo. Me parecía que este testimonio iba como hablando mucho, ¿no? Del proceso que va siendo de alguien con un abuso de conciencia y de poder, y que tienen que ver con hacer desaparecer al otro, ¿no? Que el otro es simplemente alguien que puede usar, que no tiene una palabra, que no es, ¿no? Frente a eso, la necesidad como urgente, ¿no? De reconocer a los demás como otros, de una compasión, de una empatía, de sabernos hermanos. El segundo lugar era la responsabilidad y rendición de cuentas, eh, como parte de esta espiritualidad, ¿no? Una espiritualidad que va hacia esos lugares, a ser responsables por nuestras propias acciones y decisiones, y estar dispuestos como a rendir cuentas ante los demás de cuando se han cometido errores o se han causado daño. En el contexto así de los abusos, esto significa, bueno, estar dispuesto a tomar medidas concretas para prevenir futuros abusos y reparar el daño. Y cuando me dijeron que era encuentro de guardianes, también se me vino a la memoria del corazón de palabras, ¿no? El texto este de ¿dónde está tu hermano? Pero que el mismo Papa lo cita en la Laudato Si, en el número 70, eh, como para estar atentos a las lógicas y a las espiritualidades o de poder que se pueden dar entre nosotros, de cuidado, ¿no? En la narración sobre Caín y Abel vemos que los celos condujeron a Caín a cometer la injusticia extrema con su hermano. Esto provocó una ruptura de la relación entre Caín y Dios y entre Caín y la tierra, de la cual fue exiliado. Este pasaje se resume en la dramática conversación de Dios con Caín. Dios pregunta, ¿dónde está tu hermano? Caín responde que no lo sabe. Dios le insiste, ¿qué hiciste? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde el suelo. Ahora serás maldito y te alejarás de esta tierra. Y empieza a hablar como de qué se trata, entrar en una lógica ya no del dominio de unos sobre otros, sino como de esta lógica del cuidado. Pienso que en este cuidado, de repente, a veces puede haber errores, puede haber reclamos, ¿no? Y eh, se hacía presente también con lo de Lázaro, ¿no? Este reclamo que le hacen: Jesús, si hubieras estado ahí, mi hermano no habría muerto, ¿no? Si hubieran hecho esto, esto otro no hubiese pasado, eh, y que muchas veces nos pone en situación de sentir que tenemos que dar respuesta ante muchas preguntas muy difíciles. Eh, ¿Qué hicimos con el poder? ¿Qué nos pasó cuando hemos tenido poder sobre algo? Y desde ahí, los artículos de la CLAR me pareció también interesante, proponen a David como un ícono del abuso, ¿no? Como alguien que él mismo comete un abuso, una violación, ¿no? Y al mismo tiempo es capaz después de hacer como y defender a otros, bueno, como una complejidad en la historia como interesante para acercarnos con delicadeza. Preguntas que me surgían, ¿no? De cómo nos hemos ubicado frente a los demás, si hemos podido ser hermanos o los demás eran solo excusas para estar bien nosotros. Si nos hemos defendido, guardado o animado a salir, esto de sabernos hermanos menores en camino y hacia las periferias.
y el tiempo que vivimos, donde hay tanta crítica a nuestra vida, a la vida religiosa, lo vivimos como una amenaza, y cómo nos sentimos frente a esta crisis que nos plantea como dar respuesta, ¿no? Y rendir, rendir cuentas, ¿no? Y bueno, ¿qué nos pasa a nosotros con esto? Y si hemos tenido o tenemos posibilidad como fraternidad de cómo vivir estas crisis, ¿no? La crisis de nuestra imagen, la crisis de la, que surge de la descredibilidad de la vida religiosa. Otra línea y cercana era la de transparencia y apertura, ¿no? Y ahí ponía la idea del sínodo, ¿no? Que creo que está muy ligado, ¿no? Como no son dos cosas que van separadas, este proceso sinodal con este cambio hacia una espiritualidad del cuidado, ¿no? Porque todos los elementos que están en la forma del camino sinodal son también elementos que nutren, ¿no? Esta espiritualidad del cuidado. En estas reflexiones que se proponen de Laclar, en una decía, estamos llamados a pasar de la espiritualidad de la autodefensa, darnos como iglesia, nosotros, autorreferencialidad, autarquía y autorrealización, a la espiritualidad del cuidado, de la casa común, de los menores, de nuestra identidad. La espiritualidad que nos hará libres en la transparencia, que nos hará hermanos en la interdependencia, que nos hará menores en el trato fraterno con los menores. Creo que ahí tenemos como una gran oportunidad también para entrar en diálogo con los caminos que propone la Iglesia, ¿no? Estos de comunicación, participación, misión, y va a involucrar la pregunta, bueno, a ver, ¿quiénes están quedando afuera? ¿Quiénes quedan eh, dejados al margen? O si hemos vuelto a poner a las víctimas en el centro, a los heridos, a los que están necesitados. Eh, de, Desde el Sínodo de los Obispos, como el Papa decía, bueno, estamos convocados a crear nuevas relaciones interpersonales e institucionales basadas en la sinodalidad, los consensos y la comunión. Cómo esto se refleja en nuestras fraternidades pastorales. Uy, hola, se activó. Y para esto es imprescindible contar con todos, hombres, mujeres, clérigos, laicos, vida consagrada, masculina, femenina, profesionales, externos, laicos críticos, marginados, pero también con instituciones, organizaciones externas que orienten mejor nuestras perspectivas. Tal vez como preguntas, ¿no? Si hemos pensado todo como muy desde nosotros, o también nos abrimos al diálogo con los distintos, con los que tienen otras trayectorias, con el sector más político, con el tercer sector, eh, pensando desde ahí, ¿no? ¿Cómo contamos con todos? Y si la situación de crisis nos genera de repente quedarnos paralizados por el miedo, bueno, mejor no hagamos nada porque hay tantos protocolos, tantos cuidados que hacer que todo es peligroso, o el otro extremo de nos volvemos inconscientes, ¿no? Bueno, hacemos como se hacía antes, qué sé yo, y cargamos sin ningún cuidado en un colectivo con niños para un lado o para el otro y ponemos, hay un autor chileno que va a hablar de, bueno, hace falta una confianza lúcida, ¿no? Tener una creatividad, pero con lucidez, Murilla, Javier Murilla. Y por último, se me venía como esta línea de la humildad y el cuidado. Y me pareció interesante volver a los lemas de nuestros capítulos que hemos tenido, ¿no? Recordaba uno ahí, Michael creo que era el secretario, ¿no? Que entre ustedes no sea así en 2016, y que tiene que ver con este también, ¿no? De cómo
cómo nos vamos relacionando unos con otros, dónde ponemos, cómo se ejercen los poderes, hermanos y menores, estas dos dimensiones de la fraternidad y la minoridad en nuestro tiempo, en el hoy de la iglesia, en esta situación de la iglesia en crisis, una iglesia que se propone en salida, hacer lo que Él les diga, porque somos discípulos, no somos nosotros, y este último, ¿no? Sabernos en camino, parar, reconocer, aceptar, celebrar la vida que es posible. Me parecía interesante volver digamos, a estos lemas que creo que hablan de un deseo de esta espiritualidad del cuidado que está en la provincia y que lo vamos viendo eh, año a año, encuentro a encuentro, y que de alguna manera busca hacerse carne, ¿no? Como, los títulos me parecían muy provocadores en esta línea. Nos ubicamos no ególatramente, sino desde un lugar de humildad y de cuidado. Como, eh, esta espiritualidad está en nuestra provincia, al menos en los deseos, en lemas, en los encuentros. Eh, el Papa también en la Laudato Si, ¿no? Como pone esta imagen de iglesia en salida, y bueno, y hoy creo que también estuvieron con el texto de sabernos peregrinos y extranjeros en el mundo, ¿no? Es decir, no apropiarse, decía en el 208, siempre es posible volver a desarrollar la capacidad de salir de sí hacia el otro. Sin ella no se reconoce a los demás criaturas en su valor propio. Me interesa cuidar algo para los demás. No hay capacidad de ponerse límites para evitar el sufrimiento o el deterioro de lo que nos rodea. Esto con el otro y con el medio y con el cosmos, ¿no? Con la actitud básica de autotrascenderse, rompiendo la conciencia aislada y la autorreferencialidad es la raíz que hace posible todo cuidado de los demás y del medio ambiente, y que hace brotar la reacción moral de considerar el impacto que provoca cada acción y cada decisión personal fuera de uno mismo. Cuando somos capaces de superar el individualismo, realmente se puede desarrollar un estilo de vida alternativo y se vuelve posible un cambio importante en la sociedad. Creo que eso es lo que al menos intuía que año a año, encuentro a encuentro, queremos ir modificando de nuestra provincia, ¿no? Esto de la humildad, eh, como ser menores, hablaba también de una herida de la credibilidad. Cuando nos hemos parado como una imposición moral, o cuando la iglesia ha hablado desde lugares de una exigencia moral y un doble discurso, y después han salido a la luz todos los hechos horrorosos, eh, hemos perdido credibilidad, ¿no? Y si así lo hacemos cuando nos paramos en lugares que no son los de la humildad y la cercanía y la minoridad, ¿no? Eh, Pensaba también digamos, en la mirada sistemática que nos vienen compartiendo, de todos los problemas que acá que trae y que también nos compartía Chicken Dance en algunos de los encuentros, todo el hecho del clericalismo, y hace poco también encontraba otra palabra, el jerarquismo, ¿no? El querer ser parte de algo, en una jerarquía o roles más arriba, qué sé, como cómo estas dos dinámicas interactúan y una sostiene a la otra, generando una iglesia que no representa el sean menores, que terminan siendo como, desde esa teología tal vez del éxito que hablaba al principio, como empresas de evangelización. Empresas. Eh, También desde ahí, eh, la imagen, por otro lado, de este Jesús, que
no desde el éxito, sino desde el detenerse, le dedica tiempo a formar el corazón a sus discípulos. No me acuerdo, Daniel, ahí o Nico, si era Maletti el que alguna vez les había vuelto la mirada también sobre esto. Eh, Cómo Jesús pierde tiempo formando el corazón, ¿no? Haciendo este corazón humilde y sencillo. Eh, y desde el lugar, que es el lugar, ¿no? Solo desde donde podemos escuchar a los demás, donde podemos escuchar lo que nos pasa, estar con los otros, ponernos delante de aquellos que han sido agredidos y de aquellos que se han vuelto agresores, ¿no? Que tampoco estamos para juzgarlos ni crucificarlos, sino para transformarnos todos, ¿no? Y ahí se me venía también una pregunta que tiene que ver con cómo es nuestro autocuidado como personal, porque frente a toda esta crisis, esta exigencia de parte como de la sociedad o todo lo que despierta en nosotros la herida de aquellos que han sido lastimados cerca, también preguntarnos por, bueno, a ver cómo nos vamos a nosotros mismos protegiendo, cuidando, sanando, poniendo distancia cuando se pueda de lugares que nos hacen mal, ¿no? Eh, Volví a citar así por último al Papa en una carta que escribe, dice: la herida en la credibilidad toca neurálgicamente nuestras formas de relacionarnos. Podemos constatar que existe un tejido vital que se vio dañado y como artesanos estamos llamados a reconstruir. Esto implica la capacidad, o no, que poseamos como comunidad de construir vínculos y espacios sanos y maduros, que sepan respetar la integridad e intimidad de cada persona. Implica la capacidad de convocar para despertar y dar confianza en la construcción de un proyecto común, amplio, humilde, seguro, sobrio y transparente. Y esto exige no solo una nueva organización, sino la conversión de nuestra mente, maneras de rezar, de gestionar el poder y el dinero, de vivir la autoridad, así también de cómo nos relacionamos entre nosotros. Me quedaba con esto. Justo después de ese párrafo, él dice, bueno, no se trata solamente de aplicar protocolos, de nombrar las comisiones, sino es este cambio necesario eh, de la conversión de nuestra mente, del modo de estar, de vincularnos, de rezar, de comprender la iglesia, de lo que somos, ¿no? Este gran cambio está todo como dentro de esta espiritualidad del cuidado.